Hoy vamos a construir una ciudad moderna entera desde el lienzo en blanco hasta el último barrio industrial, paso a paso, con todo lo que eso implica. Y a su vez, vamos a ver 10 consejos prácticos para poder hacerlo de manera coherente. Hay que tener en cuenta que pensé este mapa como un fragmento de una ciudad. Y quizás podrías hacer lo mismo. Si querés dibujar una ciudad más grande, puedes dibujar un área de interés sabiendo que es mucho más grande que el lienzo. Consejo número 1. Empezá con el accidente geográfico y no con las calles. Antes de trazar una sola línea, pintá el territorio. El río, la montaña, el pantano, las llanuras. Pensá la geografía no como un simple agregado. Es el primer factor determinante de toda la ciudad. Buenos Aires existe porque el Río de la Plata la hizo posible como puerto. Valparaíso existe porque los cerros la obligaron a crecer trepando. La geografía decide dónde va el agua potable, dónde van los pobres, dónde se instala el comercio y qué barrio va a inundarse cada verano. En mi dibujo empecé pintando el fondo del lienzo con los tonos base del terreno y agregué el río serpenteante que ves corriendo por el sector derecho. Ese río ya tomó 3 decisiones por mí antes de dibujar una sola manzana. Determinó dónde podría haber un puerto, dónde van las élites con vista al agua, dónde están las zonas comerciales y dónde van algunos barrios carenciados. Consejo número 2. Dibujá el centro histórico primero, porque toda ciudad nace de un núcleo de poder. Si tu ciudad es colonial, y la mayoría de las ciudades latinoamericanas lo son, tiene una lógica fundacional clarísima. Plaza central, iglesia, cabildo, casa de gobierno, ese va a ser el corazón. Todo lo demás creció desde ahí. En mi dibujo quería cumplirme el capricho de reversionar el modelo colonial poniendo un parque enorme en el centro, y por supuesto que lo hice. Y luego, alrededor de un trazado orgánico que quería ponerle cerca del parque, se trazan las manzanas que son pequeñas, compactas, casi perfectamente cuadradas, típicas del modelo colonial que se implementó desde México hasta la Patagonia. El consejo número 3 es: el color es densidad y el grosor de línea es jerarquía. Usa ambos con intención. Estas 2 decisiones visuales son las que hacen legible un mapa. En mi paleta, el amarillo claro indica zonas residenciales de baja densidad, el amarillo más saturado, densidad media, y el rojo, zonas de hacinamiento o concentración extrema de población. El verde son parques, el azul claro es el agua, aunque también usé azul claro para las instituciones. El gris sucio es la industria. A su vez, fíjate que la temperatura del color imita el calor humano, cuanta más gente, más rojo. Ahora, con respecto al grosor de la línea, las líneas más gruesas son las que mandan. Las avenidas principales, las rutas, las autopistas. Las líneas más finas son las calles secundarias, los pasajes, los callejones. Si todas tus líneas tienen el mismo grosor, tu mapa se vuelve un ruido. Empezá con las grandes avenidas como si fueran los huesos de la ciudad, la estructura. Luego vas agregando los nervios más finos. Mi recomendación es que lo hagas siguiendo estos pasos, aunque como siempre te digo, experimentá, ya que no hay reglas absolutas. El consejo número 4, el estatus social se lee en la geometría y en la proximidad. Los barrios de élite tienen 3 características visuales: manzanas más grandes o irregulares, calles más anchas y contacto directo con el agua, el verde o la altura. En mi dibujo, el sector al este del río tiene manzanas más amplias, trama menos densa y acceso privilegiado al frente fluvial. Eso lo convierte muy probablemente en el barrio de las clases altas. Cuando tomás este tipo de decisiones, lo haces contándolo por medio de la geometría y la jerarquía visual, y es mucho más fuerte que solamente decirlo o afirmarlo. Los barrios marginales, en cambio, van donde nadie más quiere estar. Las villas, las favelas, los asentamientos informales siempre ocupan los terrenos que el mercado rechazó. Las laderas inestables, las orillas inundables, los bordes ferroviarios, etc. En mi mapa, las zonas de rojo más intenso aparecen donde el río dobla y donde se inunda, coherente con ciudades como Asunción, donde los bañados albergan miles de familias en alta vulnerabilidad hídrica. El ojo del lector va a leer todo esto, aunque no sepa exactamente por qué en un principio. Consejo número 5. La industria va a favor del viento y los equipamientos estatales en anillo alrededor del centro. El humo tiene que alejarse de las zonas caras, así que la industria va a favor del viento. Si hay industria cerca del agua, la que esté contaminada tiene que salir de la ciudad, así que va aguas abajo y necesita acceso a transporte pesado, puerto, ferrocarril, autopista. En mi mapa, la zona grisácea e irregular al suroeste es el área industrial. Está lejos del frente fluvial amplio y conectada con las arterias principales.
Los hospitales, juzgados, cuarteles, escuelas siguen otra lógica. El corazón del centro histórico ya está ocupado por el poder político y religioso, aunque también hay presentes estas instituciones. Los equipamientos de servicio llegaron después, cuando la ciudad creció, y necesitó instituciones de mayor escala. Estos generalmente se ubican en los bordes del casco histórico, donde todavía había terrenos suficientes, pero con buena accesibilidad. En mi dibujo, estas instituciones aparecen pintadas tanto de celeste como de morado. Ahora vamos con el consejo número 6. Calcula la población por bloques y distribuí los servicios con criterio. En ciudades de densidad media, una manzana residencial típica aloja entre 200 y 600 personas según su altura promedio. Contá las manzanas de tu mapa. Si tenés 400 manzanas residenciales con una densidad media, estás hablando de una ciudad de unas 160.000 personas. Eso te da escala real para tomar otras decisiones. ¿Cuántos hospitales necesita? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas comisarías? Las escuelas primarias deberían estar a no más de 500 metros de cualquier vivienda, lo que se traduce en una distribución bastante regular. Una cada 4 o 5 manzanas en zonas muy densas. Los cuarteles, en cambio, van en puntos de control estratégico, cerca de las plazas principales para sofocar revueltas, en los accesos a la ciudad para controlar el flujo de personas o en los bordes entre barrios ricos y pobres, para hacer de frontera física. Cada ubicación cuenta una historia diferente sobre el régimen que gobierna en tu ciudad, esto tenelo en cuenta. Consejo número 7. Las intersecciones generan comercio, las diagonales generan historia. Donde se cruzan dos avenidas importantes, nace un nodo comercial. Es casi una ley física del urbanismo. En esos puntos, claramente la densidad va a subir. Los usos del suelo se mezclan. Aparecen los mercados, las tiendas, los hoteles de paso, puntos de transporte. Cuando ya tenía las avenidas trazadas, volví sobre esas intersecciones y las pinté con tonos más cálidos, indicando que hay mayor densidad. Una cuadrícula perfecta, en cambio, es irreal. Las ciudades que tienen diagonales las tienen porque alguien las planificó así, o porque existía un camino precolonial, un arroyo, un límite de propiedad que la cuadrícula nunca pudo absorber del todo. Esas diagonales crean triángulos residuales, manzanas irregulares o esquinas raras, callejones. Eso para nosotros es oro narrativo. Cada irregularidad tiene una historia detrás por explotar. Consejo número 8. Los parques son política. La estación central es el ombligo logístico de tu ciudad. Cada plaza de la ciudad probablemente fue diseñada como un espacio de control y demostración de poder, no solamente de descanso y de ocio. En las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, los parques del siglo XIX fueron construidos por la élite que quería higienizar la ciudad, también organizarla. En tu mapa poné plazas cerca del poder, parques en los barrios que el Estado quiso embellecer, y nota cómo los barrios marginales casi nunca tienen espacios verdes de escala, aunque yo me puse un poco rebelde y por maña les puse mucho espacio verde. Toda ciudad tiene un punto donde el mundo exterior entra, el puerto colonial, las estaciones de micro, las estaciones ferroviarias, en Latinoamérica, por favor. Ese punto genera a su alrededor hoteles de paso, mercados mayoristas, mercados centrales, depósitos, bares de viajeros, etc. En mi mapa, el extremo sur donde las arterias convergen hacia la zona industrial e hídrica es el punto logístico para esa terminal. Quizás yo no lo marqué muy bien, pero busca esa convergencia en tu propio dibujo. Te vas a dar cuenta de que ya estaba ahí, aunque no lo hayas nombrado. Se genera solo, es orgánico. Consejo número 9. Las autopistas llegan tarde y lo cambian todo. Los nombres llegan antes que las calles. Las autopistas son una tecnología del siglo XX que llegó a ciudades que ya estaban construidas. Para entrar tuvieron que destruir algo. Y oh casualidad, ¿qué será lo que destruyen? Podría ser un barrio olvidado, un borde de un río, una zona natural o una zona industrial obsoleta. En mi dibujo, las autopistas son las líneas más gruesas de todas y aparecen en el último paso del proceso del trazado. No construís una ciudad alrededor de una autopista, aunque si querés podés. Construís la autopista a través de la ciudad ya existente. Ese orden de dibujo quizás importa, porque cambia cómo pensás el daño que causan. Por último, antes de terminar tu mapa, poné nombre a cada zona. Ponele los nombres que te gusten o que se te ocurran, no te quemes la cabeza, aunque si querés, quemátela con honor. El barrio que lleva el nombre de un santo patrono probablemente tiene una iglesia antigua. El que se llama Las Latas, El Hueco, surgió de una ocupación informal. Los nombres son la memoria comprimida de la ciudad. Cuando los pones en el mapa, la ciudad empieza a tener un pasado y un presente, y una ciudad con pasado tiene conflicto, obviamente. Consejo número 10. Tu ciudad tiene que poder envejecer. Este es el consejo más difícil y el más importante. Sobre todo si querés construir narrativa. Una ciudad bien diseñada no es perfecta, es acumulativa, tiene capas,
tiene contradicciones, tiene barrios que crecieron cuando otros se vaciaban, tiene avenidas que fueron pensadas para el futuro y que probablemente resultaron, o no, y callejones que sobrevivieron del pasado. Cuando termines tu mapa, pregúntate, ¿se ve la historia en este plano? ¿Puedo adivinar qué fue primero o qué vino después? Si todo tiene el mismo trazo, el mismo color o la misma lógica, tu ciudad quizás no tiene tiempo y carece de elementos narrativos por explotar. Arriesgate y súmale algunos de estos elementos. Vas a ver que los resultados son riquísimos. Ahora, mira el mapa que construimos hoy. Pusimos un núcleo colonial compacto, algunas zonas ricas y marginales, también de clase media. Imaginamos escuelas, terminales, hospitales. Tiene una industria corrida al margen, tiene diagonales que rompen la cuadrícula y tiene parques distribuidos con criterio político quizás. No es perfecta, obviamente. Es un intento, pero espero que te sirva como puntapié para que vos diseñes la tuya. Te doy ánimos para que lo hagas. Si querés apoyar el proyecto de este canal, unite a miembros. Y si no, déjame un comentario que eso me alegra el día. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por el apoyo.